Este es del doctor Vélez. Doctor Vélez es un profesor de fisiología de la Universidad de Antioquia, a quien admiro mucho. Lo sigo hace mucho tiempo y me encanta su perspectiva de la fisiología. Bueno, este primer video nos va a hablar un poquito de la hemodinamia del gasto cardíaco. Entonces vamos a ir viendo esos determinantes. Vamos a ir viendo esos determinantes y vamos a ir entendiendo cómo fluye la sangre a través de la circulación coronaria y algunas cosas que hemos tocado, pero para que puedan entender ustedes cómo es la distribución de ese flujo y bajo qué circunstancias o situaciones clínicas este puede alterarse. A ver la circulación coronaria, ¿correcto? La circulación coronaria, nosotros tenemos que ver que el consumo de oxígeno del corazón va a tener que ser satisfecho por un gasto cardíaco o por una diferencia arterio-venosa de O2 marcada. Bueno, entonces cuando nosotros vemos el consumo, hay dos variables importantes en términos de hemodinamia que son el consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno. Entonces, ese consumo y esa entrega, pues a su vez van a depender de unas variables adicionales. Aquí ustedes están viendo la fórmula para poder determinar ese consumo que va a depender del gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Pues el volumen sistólico que es eyectado por el corazón multiplicado por la frecuencia cardíaca. Quiere decir que las dos variables que van a incidir en el gasto cardíaco son volumen sistólico, que ya saben ustedes que de los 150 aproximadamente con los que se puede llenar el ventrículo al final de la sístole, al final de la diástole, perdón, entonces al contraerse en la sístole puede quedar un remanente de 50, 60, 70 latidos cc de sangre y ese remanente pues ese va a servir como de punto de partida para el siguiente llenado ventricular. Esa fracción de sangre que es expulsada es lo que nosotros conocemos como la fracción de eyección. Y la fracción de eyección entonces va a depender precisamente de la fuerza contráctil, de la ley de Frank-Starling y todos esos conceptos que ya nosotros revisamos. Esta entrega, este consumo de oxígeno entonces va a depender de eso, ¿cierto? Porque yo necesito que como célula que me llegue un flujo continuo de sangre y ¿quién va a garantizar que me llegue ese flujo continuo de sangre? Varios factores. Porque la sangre por sí sola es solamente el vehículo que se encarga de transportar el oxígeno, pero quien realmente lleva el oxígeno se llama la molécula de la hemoglobina. Entonces, estas dos fórmulas que ustedes ven aquí, que son el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, son fórmulas que van a tener implícitas la concentración de la hemoglobina, es decir, cada molécula de hemoglobina cuántos mililitros de oxígeno es capaz de transportar. Tiene en cuenta la saturación de oxígeno, es decir, esa saturación máxima de la hemoglobina, si está saturada al 100%, al 90%, al 75%, o sea, nos pone en evidencia su capacidad de transporte. Y esto pues va a ocurrir del lado arterial y también va a ocurrir del lado venoso. Entonces, ese consumo de oxígeno pues va a depender de ese flujo sanguíneo que va a estar determinado por el gasto cardíaco, pero a su vez está determinado por la capacidad que tenga la sangre en cuanto a transportador, es decir, hemoglobina, llevar el oxígeno que ya fue tomado a su paso por los alvéolos, a su paso de la sangre a través de los capilares alveolares directamente de los alvéolos bajo las fases de la inspiración, ¿cierto? Entonces, si nosotros planteamos primero que en reposo, este corazón, de por sí, por sus necesidades metabólicas basales, tiene una alta diferencia arteriovenosa aumentada, es porque ya ha extraído muy buena parte del oxígeno
Cualquier demanda adicional de oxígeno va a tener que ser satisfecha aumentando el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es un flujo. Y para haber mayor flujo, me está diciendo que debo tener unas coronarias lo suficientemente competentes y destapadas para que me den a mí la posibilidad de aumentar ese gasto cardíaco de la manera que me pueda ayudar. Lo que yo puedo extraer adicionalmente de oxígeno, pues será pasar de un 60-70% de extracción que tiene normalmente el corazón a un 90% en caso extremo. El ejemplo que yo les estaba citando es un ejemplo a nivel tisular periférico, ¿sí? Entonces la sangre tiene que llegar, cumplirse todas estas características y esa rata de extracción es, a mí me está llegando, por ejemplo, del contenido del lado arterial, gracias a esa fórmula de contenido arterial, oxígeno 100%, ¿cierto? Las funciones metabólicas de la célula necesitan de ese oxígeno para poderse suplir. Entonces, digamos que de ese 100% yo me voy a quedar con un 30 o un 35%. Luego, la sangre venosa, ¿con cuánto va a salir? Va a salir con un 70 o con un 65%. Entonces, cuando yo evalúo los dos extremos, el extremo arterial, ¿cuánto llegó? El extremo venoso, ¿con cuánto salió? Eso me va a dar una diferencia y a eso es lo que nosotros denominaremos la rata de extracción, es decir, la capacidad que tenga la célula de tomar, de capturar, de quedarse con una concentración determinada de oxígeno para sus funciones. Y eso pues obviamente tiene una representación dentro de la economía y aquí estamos viendo lo que ocurre directamente en el músculo cardíaco, siendo el corazón la bomba que se encarga de enviar para toda la economía, pero como ya ustedes saben, es un músculo de alto trabajo. Cuarta semana de gestación que empieza entonces a latir ese corazón. Es una bomba, es un músculo de trabajo continuo que tiene que suplir sus propias necesidades. Entonces, sus propias necesidades son oxigenarse a sí mismo, sus miocitos, los miocitos cardíacos que tienen un número importante de mitocondrias, necesitan captar ese oxígeno con esa sangre oxigenada que recién está llegando al corazón y que está siendo mandada a la circulación general a través de la arteria aorta. Recordando entonces que tan pronto sale la aorta y en su tracto de salida, vamos a encontrar el origen de las dos coronarias, el tronco de la arteria coronaria derecha y el tronco de la arteria coronaria izquierda. Esas dos coronarias, como veíamos en el otro video, van a discurrir a manera de una corona, como la corona de espinas de Jesucristo, por eso le dieron este nombre de circulación coronaria, porque discurren como en forma de corona y tienen muchas ramitas, así como lo que ustedes pueden ver como una corona de espinas, por eso recibió ese nombre. Entonces discurren por las diferentes caras del corazón, dando la oxigenación, llevando el torrente sanguíneo, brindando la oxigenación y los nutrientes para que el propio músculo cardíaco pueda suplirse con su necesidad metabólica permanente, ¿sí? Él no para. De igual manera, las fases en las cuales se van a llenar esas coronarias para suplir. Entonces, en las coronarias se van a llenar en la fase diastólica, es decir, en la fase de reposo. Ellas en ese momento entonces van a distenderse de manera importante y es el momento en que va a fluir la sangre a través de estas arterias para nutrir el propio músculo cardíaco. Pero no es un verdadero aumento en la estación importante como lo hace, por ejemplo, el músculo isquioesquelético durante el ejercicio, que en nivel basal tiene una estación muy baja y él puede aumentar la diferencia arteriovenosa de forma muy importante, muy marcada. La circulación coronaria tiene que aumentar durante el ejercicio la entrega de oxígeno al corazón, como vimos ahora, en una forma muy importante. Y al pedirle a uno una demanda metabólica más alta, la única manera es aumentar el flujo de las coronarias. En resumidas cuentas, nosotros tenemos una extracción alta normalmente en el corazón, y para mantener ese alto flujo a nivel basal necesitamos unos buenos niveles de óxido nítrico, de tal forma que si nosotros inhibiéramos la óxido nítrico sin tasa endotelial
a nivel de coronaria disminuiríamos el flujo sanguíneo coronario en un 60%. La clave entonces acá está en aumentar el gasto cardíaco para poder compensar esta estación que ya es muy alta. Eso es algo que es inevitable. Ahora, el segundo fenómeno que es importante tener en cuenta a nivel cardiovascular en coronarias es quién va a ser el regulador del flujo sanguíneo coronario normal. Es decir, quién va a regular la regulación del flujo sanguíneo normal a las coronarias. Ese flujo sanguíneo coronario va a estar regulado indudablemente por metabolitos vasodilatadores. Metabolitos vasodilatadores. El corazón, muy importante, la adenosina, pero no es el único. El potasio también aumentado a nivel extracelular, es un vasodilatador. La disminución del oxígeno a nivel local. Son verdaderamente algunos de los candidatos propuestos para la hiperemia metabólica, que es el factor regulador vascular a nivel de las coronarias más importante. Entonces, la autorregulación está bien desarrollada en el corazón. Prácticamente todos los órganos en el cuerpo tienen esa función de autorregulación. Esos son procesos endógenos e individuales para cada estructura que nosotros estemos evaluando, y eso es lo que va a garantizar que aún bajo determinadas circunstancias, incluso adversas, pueda garantizarse el flujo sanguíneo para esa estructura por un tiempo determinado. Entonces, eso es lo que permite que ante situaciones como, por ejemplo, una subida brusca de la presión arterial, pues la mayoría de pacientes, y dependiendo del contexto y de su edad, no sufran un accidente cerebrovascular. O todo lo contrario, ante una caída abrupta de la glicemia, por ejemplo, el paciente no tenga una lipotimia y una caída y un trauma craneoencefálico secundario a la caída. Entonces hay unos factores que van a permitir que se dé ese proceso de autorregulación, que va a permitir que el órgano o la estructura funcione durante un tiempo más, unos minutos adicionales, y una vez superados esos mecanismos de autorregulación, pues entonces es donde vamos a tener el espectro de enfermedad. En las arterias coronarias tiene su rango, y simplemente cuando yo hago ejercicio, pues lo que veíamos cuando habíamos hablado de autorregulación, yo reseteo y subo el nivel de autorregulación a un nivel superior y simplemente sigo manteniendo los fenómenos autorregulatorios. ¿Por qué es importante eso? Porque durante el ejercicio físico nosotros vamos a tener esto. Esta pared del miocardio, como las coronarias vienen por acá, se meten acá. En esta que llamamos transmural, todo el muro del corazón. Nosotros tenemos que ver que cuando estoy en sístole, la compresión sobre estas arterias es tal que incluso recupera sangre a las mismas coronarias. O sea que en el ventrículo izquierdo, por lo menos a lo que es el ventrículo izquierdo, no hay buena irrigación durante la sístole. Por lo tanto, la presión sistólica para irrigar las coronarias no es importante. Esta presión sistólica es importante para el resto del organismo, para el resto del cuerpo, para el cerebro, para donde yo tenga que llegar con buena perfusión, pero a nivel de las coronarias no le va a servir una presión sistólica alta, porque eso está indicando que esa es la presión que está haciendo el corazón durante la sístole. Está haciendo muy buena sistólica, pero no puede entrar sangre bien. La presión que es verdaderamente importante aquí es la presión diastólica. La presión diastólica en la aorta y la presión que hay ahí en el seno coronario, que es el drenaje. Es el delta EP, que es el que me va a marcar a mí el flujo a través de las coronarias. Y eso sí hay que dejarlo muy claro. Entonces uno puede tener niveles de presión sistólica muy altos, con diastólica muy baja, y creer que está muy sobrado por tener la presión sistólica coronaria. Yo comparo eso con el corazón derecho. Con el derecho, como no tiene una pared tan gruesa, el corazón derecho no sufre ese inconveniente que durante la sístole esté comprimido, ahorcados los vasos sanguíneos coronarios, y algo
de flujo entra durante la sístole al corazón derecho y también durante la diástole, o sea que el ventrículo derecho y el corazón derecho como tal, como lo más general, no tiene tanto problema para la irrigación, teniendo en cuenta el momento del ciclo cardíaco que estemos hablando. Además de ello, eso nos puede explicar por qué la frecuencia más común de los impactos en el ventrículo izquierdo, porque la enfermedad coronaria es mayor acá, donde los consumos de oxígeno son más altos. Los consumos de oxígeno aquí son mucho más altos que los consumos de oxígeno acá. El grosor de la pared es mucho mayor acá que acá. Y entonces, al consumir menos oxígeno, el ventrículo derecho ante una coronaria que tenga el mismo grado de impedimento izquierda con derecha, pues le va a tener más probabilidades de que sufra el corazón izquierdo de que lo que pueda sufrir el corazón derecho, porque ante el mismo grado de dificultad en la oferta, el que tenga más demanda va a resultar primero. Y en este caso, el que tiene más demanda es el ventrículo izquierdo. Por eso, muy frecuentemente vamos a ver el infarto mucho más común de cabeza izquierda sino derecha. Cuando hay generalmente infartos derechos, frecuentemente se van acompañando de infartos en las paredes ventriculares izquierdas. El simpático mantiene un tono vascular como en muchas partes del cuerpo, pero hay que saber que durante la demanda metabólica del ejercicio, la hiperemia metabólica activa o funcional, el simpático con su efecto vasoconstrictor alfa 1 va a perder ante los metabolitos vasodilatadores. Y eso nos va a explicar que durante el ejercicio haya una vasodilatación coronaria, que es fundamental para explicar por qué, a pesar de que hay un flujo adrenérgico, yo estoy vasodilatando. Ahí sabe también que uno tiene receptores beta 2, pero el simpático no es bueno para ellos. Lo único que les diría de los beta 2 para contrarrestar este alfa 1 sería cuando les usaron nos pidió un apoyo de la adrenalina de las médulas supernal y este tipo de receptores beta 2 que me harían un efecto ayudante para vasodilatar. Lo otro tiene que ver con la reserva de vasodilatación, porque la pared del ventrículo está organizada de esta manera. La tensión acá, estas capas de afuera, esta parte es muy importante, prestenle mucha atención. Es menor que la tensión que yo voy teniendo en las cadenas de adentro. La tensión va aumentando de afuera hacia adentro, desde su epicardio a su endocardio. Como si esta tensión la que soportar la que sigue más la de la anterior, la de los otros dos anteriores, y va aumentando la tensión de la pared hacia el subendocardio. Que si la tensión en el subendocardio es más grande, pues obviamente esa tensión aumentada implicará un consumo de oxígeno mayor. Y ante un problema coronario, de una coronaria que viene por acá principal, que viene de afuera, a meterse a través de la pared, que va a sufrir más hacer el subendocardio. Cuando el aporte de oxígeno es lo suficientemente grave, que ya no solo compromete el subendocardio, voy construyendo pared media por también el subendocardio. Lo que hago es una isquemia transcutánea. Obviamente, cuando uno habla de isquemia, uno puede referirse, ustedes saben que los pasos antes del infarto son la lesión, la isquemia y el infarto. Y cada una de estas, lesión, isquemia e infarto, va a dar unas manifestaciones tanto clínicas como electrocardiográficas. Entonces estamos hablando de la segunda, que sería la isquemia. Entonces la isquemia por definición va a ser el impedimento al paso del flujo sanguíneo. Y ese impedimento al paso del flujo sanguíneo va a traer como consecuencia una lesión celular. Si la isquemia, si se restablece prontamente el flujo sanguíneo, es posible que la función celular en una medida importante pueda restablecerse. Quizás no al 100%, pero se puede restablecer, ¿sí? Y eso
obviamente va a traer como consecuencia la presencia de una cantidad de mediadores inflamatorios, el aturdimiento celular, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del infarto, quiere decir que esa parte de isquemia, que esa situación ocasionada por la isquemia, se perpetuó en el tiempo y ocasionó ya la muerte celular, la destrucción celular. Entonces, en este contexto, cuando uno habla de isquemia, dependiendo de la zona, y recuerden esto acá, entonces la tensión de la capa más externa se va a ir reflejando en la capa, la siguiente capa y así sucesivamente hasta la capa más interna. Entonces esa tensión del músculo se va a reflejar desde el epicardio hacia el subendocardio. Las coronarias, como ustedes vieron, discurren en la pared superficial del corazón, pero a medida que van avanzando, van emitiendo sus ramas o sus colaterales que van a ir metiéndose desde el epicardio hasta el subendocardio para irrigar toda la zona, toda la extensión del músculo cardíaco. Es por eso que tanto en sístole como en diástole, estas arterias, o mejor, estas arterias se van a ver influidas por la fase del ciclo cardíaco del cual estemos hablando. Si es sístole, pues entonces se van a apretar todas. Si es diástole, pues entonces se van a relajar y van a permitir entonces el flujo sanguíneo. Entonces, a medida, esa quizás es una de las situaciones más importantes cuando se aumenta la frecuencia cardíaca. Recuerden, gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Al aumentarse la frecuencia cardíaca se están acortando las fases, pero quizás aquí, en términos de coronarias, la que más se me afecte, la que tiene más importancia, pues va a ser la fase diastólica, porque no va a alcanzar a perfundirse, el flujo sanguíneo no va a alcanzar a pasar del epicardio al endocardio, entonces puede llegar a ocasionar manifestaciones clínicas como el dolor torácico atípico, ¿sí? ¿Listo? Eso pues en pacientes que no estén entrenados y que hagan ejercicio extenuante y que tengan otros factores de riesgo cardiovascular. La fase sistólica, pues porque obviamente está latiendo a tanta velocidad que me está generando un consumo metabólico de oxígeno mucho más alto. Por eso es que en el ejercicio se empiezan a secretar esas sustancias vasodilatadoras que tratan de compensar el evento mecánico, fisiológico que se está dando acá, generando mayor vasodilatación a través de estos mediadores para garantizar que bajo estas circunstancias, pues el flujo sanguíneo genere un aporte mayor, ¿ok? Entonces, volviendo al tema de lesión, isquemia, infarto, entonces ustedes pueden documentar en la electrocardiografía isquemias subendocárdicas y una mnemotecnia subendo. Entonces las ondas van a ser ese segmento ST que veíamos que podía subir 1 o 2, 1 milivoltio arriba o abajo, en 1 milímetro, dependiendo de la cara de la precordial que estuviésemos viendo. Cuando se hace muy positivo, o sea, se eleva ese punto J, entonces hablaremos de que es subendocárdica. Es hacia abajo, o sea, cuando se hace negativo, entonces decimos que es subepicárdica. ¿Listo? Y cuando hablamos del infarto, pues entonces hablaremos ya de la lesión y ese infarto pues ya se va a clasificar. Hay 5 tipos de infarto y la clasificación general me lo va a determinar como con elevación del ST o sin elevación del ST. Como tensión en el subendocardio implica consumo de oxígeno mayor, hay una generación de metabolitos vasodilatadores mayores acá. Y esto pudiera teóricamente vasodilatar 6 veces, parte de la reserva vasodilatadora en el subendo ya se está agotando, por ejemplo, las 6 de vasodilatar 6 veces, ya no estoy vasodilatando por entrada, más en el subendo que la pared media que el subepicardio. Por eso, la reserva para vasodilatar la beta más en su endocardio más rápidamente que el subepicardio, por eso la frecuente hallazgo de que primero se encuentra impactado acá el músculo subendocárdico como una también se propone que las partes de esto fue comprimido durante la sístole y diástole, esa relajación ahí es donde aprovecha el corazón
para hacer una muy buena irrigación coronaria y poder lograr una buena contracción, un flujo de contracticular en este caso. Coronaria está favorecida en los humanos porque arterias coronarias en los humanos son arterias que no tienen muy buen desarrollo de circulación colateral. La circulación colateral demora a desarrollarse de lo poco que se va a desarrollarse verdaderamente en 6 meses. Selladas, no tienen comunicación buena entre ellas, aisladas. Y por eso son llamadas arterias terminales, como no tuvieran manera de compensar eso. Uno sí logra algún grado de desarrollo de circulación colateral, pero comparado con otros animales, verdaderamente la capacidad no es buena. Bueno, lo otro que nos quedaría a nosotros faltando es una descripción de las formas generales como se defiende uno para una isquemia coronaria y disminuir algunos síndromes grandes en cuanto a eso, que lo veremos en esta sesión. Listo. ¿Alguna pregunta de eso? ¿O claro? Profe, una pregunta, sino que varios compañeros me preguntan que es que tú habías dicho para hoy arritmias, pero empezamos con circulación. Entonces, si seguimos con circulación, arritmias lo dejaríamos para el otro corte o cómo sería. Dios mío, yo no sé, yo de verdad trato de entenderlos a ustedes porque estos temas todos son tan importantes. Si no hay una adecuada perfusión del corazón, la arritmia va a venir. Entonces es necesario que ustedes sepan esto y las arritmias lo van a ver un poco más adelante. Yo ahorita pues voy a hablarles entonces de arritmias para cumplir con lo que les había dicho, pero me gustaría más que las preguntas fueran académicas realmente, no preocupadas por lo que va a entrar en el corte o lo que no va a entrar en el corte, porque el objetivo es que ustedes salgan buenos médicos. Todos. Y la preocupación es creciente y nos morimos del susto porque es que cuando ya estemos más mayorcitos, ¿quiénes nos van a atender? Entonces, realmente creo que las preguntas pues deben ser un poquito más académicas, ¿sí? Que es lo que pretendo. Y me he tomado siempre el tiempo de buscar videos, de buscar ayudas, de buscar cosas, porque sé que en la virtualidad resulta difícil a veces hacerse entender y poderles transmitir como uno quisiera el conocimiento o como estoy acostumbrada a hacerlo de manera. Pero sí les confieso que se siente uno frustrado, que ante esas situaciones pues es más importante que va en el corte o que no va en el corte. Bueno, sigamos acá entonces. Profe, yo sí tenía una pregunta, pues. Dígame. Profe, cuando hablaba de la tensión reflejada, él hablaba de lo que podía llegar a sufrir la coronaria cuando la tensión aumentaba del epicardio al subendocardio. Claro, eso es lo que está diciendo, o sea, la tensión va a ser la tensión de la sangre en la fase al comienzo de la sístole o al final de la diástole. Toda esa tensión que va a estar contenida, recuerden lo que veíamos de la curva presión-volumen. Cuando vemos entonces las fases de la contracción isovolumétrica, hay una contracción pero el volumen no cambia, eso genera una tensión sobre la pared. Y esa tensión sobre la pared pues se va a ir reflejando de afuera hacia adentro. Y obviamente va a terminar comprimiendo y claramente va a repercutir sobre las arterias. Y eso era lo que causaba directamente la lesión o la isquemia, ¿cierto, profe? Puede llevarla, sí señora, si los mecanismos compensadores no están presentes, como por ejemplo que la vasodilatación sea insuficiente, esa secreción de sustancias que pueden inducir la vasodilatación para que en ejercicio, porque un ejemplo de esa tensión incrementada es cuando solamente hacemos
cuando levantamos pesas o cuando salimos a correr. La frecuencia cardíaca está aumentando en compensación al requerimiento de oxígeno que en ese momento lo está exigiendo el músculo esquelético, los huesos, porque ellos son los que están en ese momento. Los pulmones, entonces empezamos a respirar más rápido, ¿cierto? Para hacer más intercambio. La frecuencia cardíaca se incrementa y al incrementarse la frecuencia cardíaca, pues el tiempo sistólico y diastólico se están acortando. El tiempo de llenado en las coronarias se está acortando y está aumentando la tensión en la pared. Entonces empiezan a hacer sustancias vasodilatadoras para, así como se está aumentando la tensión en la pared, se genere la vasodilatación que intente garantizar mayor flujo sanguíneo y de esa manera no lesiones cardíacas. Ustedes habrán visto alguna vez pacientes deportistas de alto rendimiento que igual han tenido infartos y han tenido muertes súbitas en el campo de juego. Precisamente también el ejercicio extremo, y eso va a pasar con casi todos los deportistas, así como se hipertrofia los músculos del bíceps, cuádriceps, el corazón también se hipertrofia. Y a largo plazo eso también puede tener un efecto deleterio sobre la salud. Y es que el músculo se hizo tan grueso, tan grueso, tan grueso, que ante un requerimiento mayor, como por ejemplo en un partido de fútbol, pueden incluso presentarse estas situaciones. Se pierde un paro cardíaco. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Aquí la circulación coronaria, vamos a ver, cuando una persona está en reposo, tiene las coronarias normales y cuando tiene ejercicio tiene coronarias normales. Vamos a tomar representativo de todo lo que no es las anteriores, de R1 con igual a 1, sería gran tamaño, de la aterosclerosis, la aterosclerosis da en alturas de tamaño grande, y de R2 tenemos una región de 19 porque la mayoría de las licencias están en los vasos periféricos, la resistencia total está buscada en serie de adentro. Y en el ejercicio simplemente nosotros vasodilatamos el metabolito más de la resistencia artificial aproximadamente en 1, eso está prácticamente incierto porque si disminuye verdaderamente un poquito nos colocan académicamente para no estar con el mismo valor de 1 y aquí vasodilatamos y vemos la resistencia de 4 y le quedamos una resistencia total de 5, que 5 un cuarto, o sea que el flujo aumenta aquí 4 veces más por el efecto vasodilatador. Aquí tenemos un paciente con enfermedad coronaria en reposo y aquí durante el ejercicio. Este paciente ya tiene una placa aterosclerótica acá y la resistencia de este vaso se hace importante. Cuando antes no pesaba casi, la resistencia total es de 20, como este otro que la resistencia total es 20. Este paciente tiene las mismas resistencias, pero tiene que acá ya tiene un problema de aterosclerosis. O sea que, aunque no está sintiendo nada, ni tiene ningún problema, ya las coronarias están tapadas. Cuando yo aumento la demanda, lo que frecuentemente ocurre es que esto sigo con la resistencia aquí en 10, esto disminuye a 3, lo que da una resistencia de 13 de 20, ahí ya el flujo no puede aumentar 4 veces, no se puede aumentar solamente 9 y 5 veces. De pronto esta demanda es lo que le está haciendo el paciente, entonces es sacarlo del punto de equilibrio en el cual ya la persona no es capaz de abastecer esa demanda y va a sentir apnea de pecho. Por eso cuando él frena y pasa el reposo, entonces la demanda de oxígeno disminuye y esta oferta es adecuada para esa demanda que tiene el paciente. Típicamente con la angina de pecho da un historial claro de que al disminuir el esfuerzo físico y el frenar, o sea, al disminuir la demanda, el paciente mejora. Entonces esa es una clara demostración de por qué la historia de los pacientes coronarios es una historia de una angina que con cualquier demanda adicional de oxígeno causa el dolor. Eso puede ser un ejercicio físico, pero también puede ser una angina postprandial, simplemente por el flujo tránsito al tracto gastrointestinal para tratar de comer los alimentos. Eso ocasiona una taquicardia, esa taquicardia para mandar ese gasto cardíaco elevado a un lecho esplánico que se acaba de vasodilatar, hace que una persona joven no caiga en los niveles de presión arterial media, pero una persona de edad puede llevar a cabo en una comida muy marcada haya una
vasodilatación tan grande que no sea compensada por esa frecuencia cardíaca compensatoria y el paciente entre lo que llamamos postprandial. Por dicho, es un aumento de la demanda, no tiene que ver netamente con el ejercicio físico. Hay coronarias preestémicas que son grandes. Uno es lo que llaman el precondicionamiento técnico. Vamos a ver los mecanismos intrínsecos totales, pero el precondicionamiento isquémico es cuando a un grupo inicial de perros le ofrecían 5 minutos de isquemia, sería por repercusiones, que es isquemia, repercusión de 5 minutos cada uno, isquemia, repercusión, correcto. Y después sería un periodo de una oclusión durante 60 minutos que garantizaba la función del infarto, comparar a los perros con algunos que no le hacían isquemia, repercusiones repetidas, y aquí los ponían en un periodo de 60 minutos de isquemia. Midieron el tamaño del infarto de estos perros comparado con estos perros. El tamaño del infarto de estos estaban con los episodios previos del tratamiento fue un 75% menor. Eso dio lugar a decir como que las isquemias cortas repetitivas, que no son causales de infarto, entrenaban el corazón, precondicionaban un preacondicionamiento isquémico en la medida que se volvían más conectables los episodios de isquemias ya más grandes y el tamaño fuera mucho menor. El precondicionamiento isquémico ha tenido múltiples mediadores propuestos y aquí ha propuesto canales de potasio, en la mitocondria de adenosina, y verdaderamente hay varios mensajeros incluidos en su estación. El precondicionamiento isquémico es la disminución del tamaño del infarto posterior a haber recibido periodos cortos de isquemia con región. Hay que ser claros que uno, para lograr un infarto del corazón, requiere por lo menos unos 15 a 20 minutos de función coronaria, por lo tanto, de los episodios cortos de isquemia de una causa baja. El otro mecanismo que se habla mucho en corazón es el aturdimiento. El aturdimiento cardíaco, que se llama el estagno. Un corazón aturdido o el estagno. Inicialmente se estudió en los pacientes infartados que fuera del músculo que estaba anestesiado, el tejido circulante que estaba vivo presentaba un mal funcionamiento sistólico, presentaba una disfunción sistólica que se demoraba días en recuperarse, incluso hasta semanas, que a veces, según ellos, podía explicar por qué pacientes con infarto tenían una fracción de eyección al principio tan bajita y a los 7 días presentaban un aumento de recuperación en la fracción de eyección. Claro, pues que hay que descartar en esos estudios que no hubiera un efecto de hipertensión compensatoria, porque la hipertensión se puede 7 días y haber recuperado algo. Y regulando esa variable, de todas maneras, se encontró que aún las isquemias que no llegan al infarto, pero que son repetidas, pueden aturdir el corazón, dar un mecanismo de aturdimiento o están en mal funcionamiento histórico que se ha buscado causales que se son una sobrecarga del cápsula interior y los radicales libres. Eso, después de muchos estudios, las teorías más implicadas en esto son estas dos cuestiones. ¿Qué pasa con esto? Que la sobrecarga del calcio que se da en la isquemia y los radicales libres que se generan producto de la repercusión de la isquemia alborotan proteasas y pasas endometriosas. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso coge los filamentos de actina y los rompo, los daño, y mientras yo vuelvo a sintetizar otra vez mis filamentos de actina y ya se recuperan, por lo tanto el estamina y cada unos 7 o 15 días en recuperarse, y es bastante interesante esas dos teorías en cuanto al funcionamiento del corazón bajo situaciones de isquemia que aturde, que hace situación estable. Y el otro
fenómeno descrito en la enfermedad coronaria era lo que llamamos la hibernación. La hibernación es un problema crónico en el cual una coronaria está crónicamente, parcialmente tapada, y hay un mal funcionamiento crónico del corazón. Eso llevó a esas escuelas, hay unos que dicen que la hibernación era simplemente estamina, repetición, mantenimiento repetido, que el corazón llegaba a un estado crónico y estaba repetido repetidamente. Y otros son partidarios de una teoría totalmente aparte, que dicen que no, que eso de tener unos mediadores distintos, unos mediadores distintos a la mecanismo de la circunstancia clásica. Eso se van a tener otras teorías. Pero el hecho es que los dos, pues sí, los dos existen como tal. Lo otro es cómo nosotros diagnóstico de una enfermedad coronaria y vamos a sospechar la aparición de un infarto. Uno tiene que buscar cambios en el electrocardiograma, que no siempre dan una clínica de infarto, tenemos ahí. Y tercero, pues, buscar las enzimas, que generalmente las que están mandando ahora acá son las proponidas. Generalmente el diagnóstico de infarto lo tiene que hacer uno con, ojalá, descartando estas cosas. No siempre el electrocardiograma 100% de las veces marca el infarto. Que si vos devolves a un paciente para cada simplemente porque no encontraste las hallazgos electrocardiográficos típicos del infarto, te vas a equivocar. Y eso no es bueno porque debe llenar de pieza. La clínica generalmente presenta, pero la clínica no tiene que ser tan clásica, siempre que digan que hay dolor precordial y que se ha dado cuello, que se ha dado miembro inferior, el brazo izquierdo, eso no es tan representativo. Y pueden haber dolores de infarto consistentes, dolores precordial o incluso dolores que simulan, por ejemplo, una epigastralgia, una perforación péptica. Porque, por ejemplo, la inervación de la cara diafragmática da un dolor acá muy parecido a una gastritis, y esos pacientes frecuentemente también se acompañan de bradicardia con algo fólico, es una tendencia con presentaje hipertensivo. Entonces hay unos infartos que no te van a dar la sintomatología clásica de los hiperespeciales. Parece que tiene una gastritis repetida y que de droga para desinflamar mejores que pasar de trauma de coronaria, que es un adulto ya pasado de los 30 años por lo menos. Entonces hay que hacer algo especial para que pueda presentar eso, no volver a la casa tan rápido, que la clínica le va a ayudar a uno. La otra cuestión es que todos los impactos la van a llegar con probática como se quiere. Los impactos que le llegan con probática son dos. Los que están chocados cardiogénicamente, que si una muerte supera el 40% de la pared, y la pared restante no son capaces de controlar. Y el otro es que luego que le dan una respuesta vagal por impacto de la cara inferior diafragmática, que le da tiene un gran tipo de melón vagal, y eso da una casi vómito con bradicardia con hipotensión. Pero lo otro, con la descarga benéfica, el dolor y el estrés, el miedo que tiene el infarto, que se puede hacer el paciente, pero no tiene la presión básica no es sino que el paciente debe diagnosticar el infarto. Y las enzimas, como las proponidas, tienen ventaja que, aunque ellas se demoran en elevarse 4 a 6 horas, además de ello, ellos persisten hasta 14 días elevadas. Entonces, la liberación de las enzimas a sangre indica que la célula miocárdica murió, y al morir la célula miocárdica reventó su contenido hacia el líquido extracelular y eso pasó a la sangre. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar de medir con las metoninas. Pero ojo, porque usted es un paciente y ya menos de 2 horas con dolor epigástrico o precordial, que los datos sugestivos que tienes que una coronaria, y si no hay niveles de esa enzima a las 2 horas, no hay niveles enzimáticos adecuados, porque ese no es el umbral que demoran ellos en salir del sangre. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Por lo tanto, uno puede volver a un paciente evaluado y decir que puede que haga un electrocardiograma y hay un buen screen de qué historia clínica tiene, hay partes que no hay, no hay diabéticos, a veces tienen una autonomía,
y las señales aferentes del dolor no y no van a la sensación de dolor, hay impactos significativos en el sentido clínico. Y tercero, el componente de las toponinas, que es una bien demostración de que ya hubo liberación de enzimas a la sangre y que por lo tanto se puede hacer entonces ya con cierta seguridad un diagnóstico de impacto. O por el otro lado, descartarlo y simplemente ya pues de devolver el paciente para casa con instrucciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Con esto, nosotros ya hemos dado una orientación general sobre lo que es la circulación coronaria, los signos de los secretos relacionados con ellos y cómo se debe orientar uno en términos generales para cómo disfrutar. Vamos a empezar el día de hoy a hablar de fisiología y de fisiopatología. Yo insisto en que es la base para que ustedes puedan extrapolar muchos de los datos del corazón a otros órganos, el cerebro, el riñón. La fisiología vascular es muy importante en cualquier órgano y la fisiología de la membrana celular también es muy importante, el intercambio iónico a nivel tubular, renal, a nivel cardíaco. En fin, yo sigo con mis cosas de la fisiología y de la fisiopatología como parte importante para su enseñanza. La patología se va adquiriendo, se va conociendo cuál es la patología de cada órgano, pero independientemente de la especialidad que vayan a seguir o si su especialidad es la medicina general. La fisiología y la fisiopatología es la base para que sean mejores médicos. Entonces, déjenme compartir mi pantalla con ustedes para poder presentarles este caso clínico. Es un caso clínico en el cual hay un paciente que tiene angina inestable, que ya veremos qué es la angina inestable. Es una enfermedad coronaria que puede irse a muerte súbita o puede volverse estable. Por eso se llama inestable, porque no sabemos si va a ir a morirse, si va a ir a un infarto o si va a ir a un estado estable crónico. En este caso, el paciente era un paciente con dolor en el pecho, que llegó a cateterismo cardíaco. Este es el catéter, esta es la coronaria derecha, este estudio se hizo en el hospital civil Dr. Luis Nachón. Ven ustedes como el catéter es un junction derecho, esta es una proyección oblicua izquierda anterior. Este es el tronco de la coronaria derecha, con la rama del cono, la rama del nodo sinusal, y tiene una lesión tipo A, es una lesión muy sencilla de tratar, porque es simétrica, termina en punta de lápiz, es corta, no tiene bordes celulares. Posteriormente, la región vertical de la área derecha van a ver pequeñas lesiones aterosclerosas. Esta
a pesar de la obstrucción que es mayor del 90%, el flujo es T2, o sea que no es lento, llena las porciones distales de manera rápida, no llega a ser obstructiva, pero a mí lo que me interesa es que sepan qué está ocurriendo aquí, qué mecanismos autorreguladores están echando a andar cuando una persona tiene una obstrucción significativa. Se considera una obstrucción significativa coronaria cuando está por arriba del 75% de la vida. ¿Y qué fue lo que está manteniendo el flujo? ¿Cómo están las resistencias de esta arteria? ¿Qué mecanismos se echan a andar desde el punto de vista hormonal local? ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? En fin, eso es fisiología y fisiopatología. Ven ustedes cómo las arterias distales se llenan, pero evidentemente que cuando uno le pone un stent y hace una angioplastia, pues el flujo mejora notablemente. Vean ustedes aquí el resultado de la colocación de un stent medicado, con screws amplios, en fin, y se ven las lesiones en la porción vertical, que no son mayores del 30%, hay incluso una zona ectásica distal, tal vez este sea el diámetro real de la arteria, porque aquí está reducido muy probablemente porque la placa de aterosclerosis viene desde acá y se encuentra adherida a toda la pared baja hasta la zona inferior. Eso reduce el tamaño. Esta arteria que ven aquí es una arteria, una marginal aguda que corre hacia el ventrículo derecho, y vean cómo termina también en punta de lápiz, o sea, todo esto es aterosclerosis. Pero el flujo distal mejora notablemente, incluso se ven más grandes. Sí, tiene que ver mucho la proyección, porque en esta proyección hay una angulación craneal que hace que se vea mejor la descendente. Esta es la descendente posterior, esta es la rama derecha, y esta es la rama del cono, de la pulmonar, la descendente posterior y las posterolaterales que llegan hasta el ventrículo izquierdo. Esta corre por el surco interventricular posterior, recuerden. Y no logro ver ahí la rama del nodo auriculoventricular, que habitualmente es rama de la coronaria derecha. Aquí saldría una rama hacia el nodo auriculoventricular, parece que sale por ahí. Bueno, lo que a mí me interesa es que sepan ustedes qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico. Por ejemplo, la coronaria es una arteria especial porque se llena en diástole. Es una arteria especial porque vean la contracción, que durante la contracción del ventrículo pues no se llena, porque vean la modificación de las arterias, de las pequeñas arterias, porque el músculo las comprime, o sea que se tiene que llenar durante la diástole. Y la coronaria es una de las características que tiene. O sea, se llena el diástole, porque es contraída, y además frecuentemente está afectada por aterosclerosis por su diámetro. Entonces, estas son las arterias coronarias. Me interesa ver mucho que aprendan cuestiones de tipo físico e hidráulico que alteran la función de las arterias coronarias. Más bien, ¿qué factores intervienen en la homeostasis de la coronaria para poder entender qué pasa durante una obstrucción? O sea, no crean que nada más es un bulto de grasa que está tapando. La grasa incluso está activa y tiene mecanismos de inflamación local que crean liberación de sustancias locales, de liberación a nivel sistémico, pero a nivel local, factores que producen espasmo coronario y también factores que producen dilatación coronaria a nivel local,
estímulos al sistema nervioso autónomo para reducir la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que se conforme el corazón con poca sangre. Vamos a hacer un repaso de lo fundamental de la fisiopatología de las arterias coronarias. En cuanto a fisiología de la función coronaria, las arterias se dividen en arteriolas, metarteriolas y capilares, como en cualquier otra parte del cuerpo. Los vasos de referencia son las arterias coronarias epicárdicas. Los vasos prearteriolares de menor calibre aún no intervienen en el control de las resistencias vasculares coronarias y son las arteriolas menores de 400 micras de diámetro las que tienen la función de aumentar la resistencia coronaria. Por lo tanto, las arterias epicárdicas sirven de conductancia y los vasos más pequeños de control de las resistencias coronarias. Las arterias coronarias se dividen en epicárdicas, intramolares y arteriocapilares. Las arterias epicárdicas, como comentaba, tienen básicamente la función de conducción y es el lugar donde se deposita la arteriosclerosis. Tienen escasa contribución a la resistencia vascular coronaria y su control básicamente es endotelio dependiente. Las arterias intramurales son vasos de resistencia entre 100 a 500 micras y contribuyen a la resistencia vascular coronaria en un 30%. Son las arterias que sufren compresión rítmica extrínseca durante la contracción de las fibras miocárdicas. Y el plexo arteriolar capilar son vasos menores de 100 micras y son los responsables en más del 60% de la resistencia vascular coronaria. Coronarias son las únicas arterias que se llevan en diástole, por lo tanto, la presión de perfusión es 80 milímetros de mercurio, es la presión diastólica aórtica, y de ahí las presiones van a ir reduciéndose a nivel de las arteriolas y los capilares intramiocárdicos. La arteria epicárdica tiene una presión de perfusión de 80 milímetros de mercurio. Los vasos intramiocárdicos de 60 a 40 milímetros de mercurio y los vasos del endocardio son de perfusión menor, además de que están sometidos a la presión intraventricular o tensión de la pared generada por la sangre dentro de la cavidad ventricular. Por otro lado, es importante recordarles que al incrementar el metabolismo celular, esto disminuye el oxígeno tisular, aumenta el CO2 tisular y como respuesta esto se logra gracias a la reducción de las resistencias coronarias por medio de la vasodilatación. Por lo tanto, la suficiencia coronaria se define como el correcto acoplamiento entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo de oxígeno miocardio. El oxígeno se utiliza para la glucólisis aeróbica para sintetizar ATP a nivel del ciclo de Krebs, proceso acoplado a la respiración celular a nivel mitocondrial. El consumo de oxígeno es un buen indicador del metabolismo basal. En reposo, el consumo de oxígeno metálico es de 8 a 15 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Es el más elevado del organismo y puede elevarse hasta 60 mililitros por 100 gramos por minuto cuando incrementamos el ejercicio físico. Y lo que se necesita para liberar energía a partir de la glucosa es el oxígeno. Si consideramos la fórmula glucosa más oxígeno es igual a CO2, agua, ATP y calor, sabemos que la energía o el ATP se utiliza por las fibras musculares para la contracción. El calor
Contribuye a la temperatura corporal en ejercicio intenso y el agua se convierte en parte del agua intracelular y el CO2 es un producto de desecho del metabolismo. Los músculos tienen dos fuentes de oxígeno: la sangre, que suministra continuamente oxígeno desde los pulmones por medio de la hemoglobina en los glóbulos rojos, y la mioglobina, que almacena algo de oxígeno dentro de las fibras musculares cardíacas. La suficiencia coronaria depende del correcto acoplamiento entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, de la relación entre estos dos parámetros. Por lo tanto, insuficiencia coronaria es el desacoplamiento o desequilibrio entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, entre el aporte y la demanda de oxígeno. El aporte coronario de oxígeno está dado por la presión de perfusión coronaria, por la duración de la diástole, por las resistencias vasculares coronarias. Y por el otro lado, las demandas de oxígeno dependen de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión de la pared ventricular determinadas por la pre- y la postcarga. El flujo sanguíneo coronario y el consumo miocárdico de oxígeno deben estar en equilibrio. Cuando existe un desequilibrio, se produce la cardiopatía isquémica. El efecto en el consumo de oxígeno, el incremento en un 50% de los distintos parámetros que pueden modificar el consumo de oxígeno miocárdico. Como ven, la postcarga y la frecuencia cardíaca son los que pueden incrementar más notablemente el consumo miocárdico de oxígeno, al igual que la contractilidad. Por lo tanto, los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico son en un 80% la actividad mecánica y la actividad basal, o sea, en reposo, solo el 20%. El consumo de oxígeno miocárdico se calcula al multiplicar el flujo coronario por la diferencia arterio-venosa de oxígeno. La actividad mecánica depende básicamente de la tensión de la pared, que se deduce de la ecuación de Laplace, que es igual a presión por el radio sobre el grosor de la pared. También la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica son los determinantes claves del consumo miocárdico de oxígeno. El flujo de sangre a través de un vaso sanguíneo está determinado por la ley de Ohm, donde el flujo de una arteria es igual a la delta de la presión sobre la resistencia. La delta de la presión es la presión inicial y la presión final. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a las resistencias. El flujo sanguíneo vascular está determinado por estos dos factores. Diferencia de presión entre los dos extremos del vaso, también llamada gradiente de presión sanguínea, que es la fuerza que empuja la sangre a través del vaso, y la resistencia, que es el resultado de la fricción entre la sangre y la pared del vaso. P1 representa la presión en el origen, P2 la presión al final del recipiente. La resistencia se produce como resultado de la fricción entre la sangre y el endotelio vascular. Es la diferencia de presión entre los dos extremos del recipiente y no la presión absoluta la responsable del flujo sanguíneo. Para entender las consecuencias de una exclusión de la materia tenemos que tener las variables la resistencia, la viscosidad y cuáles son los mecanismos que regulan. Son básicamente autorregulación, regulación metabólica y regulación neuroquímica. La autorregulación es la capacidad intrínseca de ajustar activamente
cinta vascular para mantener el flujo sanguíneo coronario, a pesar de que la presión de perfusión coronaria varíe 30 a 140 de mercurio. O sea, mantener la resistencia vascular en base a actividad mioclónica del linfático o actividad vascular derivada de sustancias endoteliales como el óxido nítrico. Todo esto también mediado por presión física. Pero la regulación local depende básicamente del consumo de oxígeno en la carne. El flujo sanguíneo coronario está directamente relacionado con el consumo metabólico de oxígeno. Al incrementar el consumo metabólico tiene que haber un incremento del flujo sanguíneo coronario. Y son las resistencias vasculares a través de la vasodilatación y la vasoconstricción las que logran este acoplamiento. El mediador bioquímico a nivel tisular es principalmente la adenosina y otros como el óxido nítrico y las prostaglandinas, como se muestra en esta curva. Al incrementar el rendimiento diático o consumo de oxígeno, se incrementa de manera lineal el caudal de la circulación de la zona del cuerpo y la presión de perfusión coronaria. Esto mediado por la liberación de sustancias como adenosina y óxido nítrico por las células endoteliales que generan un efecto vasodilatador al celular coronario que mejora la disponibilidad de oxígeno tisular para soportar mayores cargas de trabajo y contracción de las células musculares radiales. Como se representa en el diagrama donde la célula miocárdica sufre una disminución de oxígeno, lo cual estimula la producción de adenosina que libera al intersticio y genera vasodilatación arterialmente que degrada en inosina e hipoxantina, metabolitos inactivos hacia la circulación capilar. Este es el mecanismo para la regulación del flujo coronario. Y es importante. Es la regulación neurogeneral, en donde la inervación autonómica juega un rol complementario, ya que el endotelio registra cambios en hormonas y responde a estos cambios con la liberación de muchos factores vasoactivos, vasodilatadores, que escapan las metas de nuestra ciudad. Pero como pueden ver, sustancias tan importantes como el factor hiperrelactante del endotelio, la prostaglandina, el óxido nítrico, la adenosina, pueden tener efectos vasodilatadores o efectos vasoconstrictores sobre las células del músculo liso vascular y con ello lograr una regulación del flujo coronario del local dependiendo de las concentraciones de oxígeno del organismo. El endotelio es pues órgano de suma importancia para la regulación y el acoplamiento neuronal para que el flujo coronario sea efectivo. ¿Cómo determinar el consumo de oxígeno para pues básicamente midiendo el flujo coronario y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La actividad mecánica es el principal determinante del consumo mecánico. La diferencia arteriovenosa de oxígeno se mide tomando el contenido arterial presente en la arteria coronaria izquierda y en el seno venoso coronario de la gran vena coronaria. Pasamos
los volúmenes de oxígeno consumidos por extracción de volumen de sangre, ya que el oxígeno es utilizado en el metabolismo. Si esto lo multiplicamos por la cantidad del flujo coronario, pues vamos a poder determinar cuánto fue el consumo de oxígeno. O sea, contenido arterial de oxígeno, la coronaria izquierda, menos el contenido venoso de oxígeno, la gran vena coronaria, por el flujo coronario, que se puede determinar con un flujómetro. Con esto podemos determinar el consumo de oxígeno. Así, hemos revisado el parámetro que depende de una definición básica del parámetro y el flujo coronario. Pero para que exista un equilibrio de la demanda y la oferta, evidentemente tiene que haber un buen gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es el volumen minuto de la resistencia vascular y periférica, depende de la presión aórtica. Y como observamos, el flujo coronario depende de la presión aórtica, de la presión de perfusión y las resistencias coronarias. Las resistencias coronarias vasculares dependen de factores neurotumorales directos y de la vasodilatación metabólica, que son factores indirectos. Comentaremos específicamente la resistencia coronaria extravascular, la cual depende de las resistencias coronarias por contracción del músculo miocárdico, que genera un efecto vasoconstrictor sobre los vasos intramurales. Como se demuestra en esta gráfica, durante el periodo de sístole y diástole, en la presión aórtica comparada con las presiones de la arteria coronaria izquierda y de la arteria coronaria derecha. Como pueden ver, las arterias coronarias, principalmente la coronaria izquierda, que vienen del periodo diastólico al inicio de la diástole. Ambas arterias lo hacen. La presión de perfusión durante la sístole en la aorta llega a ser hasta de 120 milímetros de mercurio. Esto se reduce hasta 40 y hasta 15 milímetros de mercurio en las arterias coronarias. Por lo tanto, la presión de perfusión coronaria es principalmente en diástole, porque es cuando menos contracción y resistencia extravascular existe en estos vasos. Durante la sístole, en el flujo coronario, a la presión aumentada tisular, existe la redistribución de la perfusión miocárdica del endocardio hacia el epicardio. Disminuye además el flujo arterial y aumenta el flujo venoso. Durante la diástole aumenta el flujo arterial coronario y hay un gradiente de flujo a favor del endocardio. Y disminuye además el flujo venoso. A través de un flujómetro electromagnético podemos determinar el flujo coronario de la coronaria izquierda y en el seno coronario para determinar además la presión ventricular y confirmar que el llenado coronario es durante la diástole preferentemente. De ahí, las resistencias son intravasculares dadas por el seno arteriolar coronario propiamente dicho, y las resistencias extravasculares dependientes de la compresión sistólica. Tanto la presión aórtica, que básicamente es la presión de perfusión coronaria, como las resistencias endovasculares,
que son las resistencias coronarias, varían durante un ciclo cardíaco al otro, lo que explica variaciones básicas del flujo sanguíneo coronario registrado en las arterias coronarias epicálicas y la red vascular coronaria cálculo. Noten ustedes el efecto de la sístole y la diástole en el flujo coronario sobre el área luminal en una sección de la pared, cuál es el cambio sistólico del área luminal y sístole en diástole, lo cual explica por qué los vasos epicárdicos tienen la misma presión de perfusión que la aorta en diástole, como esta presión de perfusión va disminuyendo, incluso comprometiendo la circulación del endocardio y de los vasos endocárdicos, por efecto también de la presión intraventricular sobre el ventrículo izquierdo principal, ya que esta presión intraventricular de 120 milímetros de mercurio sistólica produce un efecto compresivo sobre los vasos endocárdicos. Todo esto genera un gradiente de presión en las mismas arterias coronarias entre los vasos epicárdicos, vasos intramurales y vasos capilares coronarios endocárdicos. Como vemos, las resistencias epicárdicas básicamente son nulas, hasta que se desarrolla una estenosis aterosclerosis significativa que vence los mecanismos de regulación. En cambio, las resistencias microvasculares, que son los vasos proarteriolares y arteriolares, de estos depende básicamente el control metabólico biogénico del flujo sanguíneo. Las resistencias compresivas comprometen más los vasos intramiocárdicos, que son dependientes de la contracción cardíaca y de la presión sistólica del ventrículo. Para resumir, el aporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno y del flujo sanguíneo coronario, que a su vez depende de la resistencia vascular determinada por la acción de los vasos extravasculares y los mecanismos de autorregulación vascular, el control metabólico y la liberación de factores neurotumorales. Por otro lado, los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico son básicamente la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión parietal sistólica. El equilibrio es el acoplamiento entre el flujo y el consumo de oxígeno y se llama suficiencia coronaria. El desacoplamiento entre el aporte y la demanda se denomina insuficiencia coronaria o cardiopatía. El efecto de una estenosis coronaria es básicamente una disminución del flujo sanguíneo coronario. El efecto inmediato es activación de los mecanismos de autocontrol coronario que generan vasodilatación. Se considera una estenosis aterosclerosis crítica cuando es mayor del 75%. Una lesión intermedia entre el 50 al 70%. Una lesión menor cuando es menor del 50%. Cuando la lesión ocurre más del 75%, se compromete de manera importante, a pesar de los mecanismos de autocontrol, la circulación y por lo tanto el aporte de oxígeno cardíaco y sufre alteraciones funcionales importantes. Es
también relevante comentar que la presión de perfusión coronaria, que es de 100 a 80 milímetros de mercurio, cuando se presenta una lesión obstructiva mayor de 75%, se compromete la circulación, principalmente del endocardio, y el gradiente sería mayor a este nivel. Otro mecanismo interesante es el denominado robo coronario. Ocurre cuando la presión de perfusión de un lecho vascular previamente dilatado es disminuido por vasodilatación en un lecho vascular paralelo. Esto puede ocurrir con el uso incluso de vasodilatadores. Noten ustedes cómo el sistema dilatando y le roba flujo al sistema R2. O sea, es un robo coronario en paralelo. Existe además la hipótesis del remodelamiento. Bueno, esto ya es muy avanzado para El ustedes. remodelamiento positivo. Y entonces empezamos a ver los videos de plastia, no están interesados. Vamos a ver fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia, la cual implica una anormalidad en el ritmo o en la fuerza de los latidos del corazón. Si usted padece de fibrilación auricular, las cámaras superiores del corazón se contraerán de una manera rápida y desordenada, provocando un latido cardíaco descoordinado e irregular. El corazón es un órgano muscular que se compone de 4 cámaras, las aurículas izquierda y derecha, y los ventrículos izquierdo y derecho. Durante un latido cardíaco normal, las cámaras de su corazón se contraen y se relajan en un patrón rítmico para ofrecer un flujo constante de sangre por todo su cuerpo. La aurícula derecha recibe la sangre del cuerpo y el ventrículo derecho la bombea hacia los pulmones, los cuales llevan oxígeno y eliminan el dióxido de carbono de la sangre. Al mismo tiempo, la aurícula izquierda recibe la sangre de los pulmones y el ventrículo izquierdo la bombea para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Cada latido del corazón empieza en el marcapasos natural del corazón, llamado nódulo sinusal o nódulo SA, ubicado en la pared de la aurícula derecha. Aquí se inicia una señal eléctrica. Luego se propaga a través de ambas aurículas, provocando que se contraigan y expulsen la sangre hacia los ventrículos. A medida que las aurículas se relajan, la señal viaja a través del nódulo atrioventricular o nódulo AB hacia las paredes ventriculares, haciendo que se contraigan. Los ventrículos se relajan, consiguiendo un latido completo. Inmediatamente, el nódulo SA genera un nuevo impulso eléctrico, repitiendo el patrón. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas se originan en lugares inusuales en las aurículas y cerca de las venas pulmonares. Estas señales anormales viajan a través de las aurículas al azar, provocando que las aurículas se contraigan de manera rápida y desordenada. Las señales bombardean al nódulo AB, provocan que los ventrículos se contraigan rápidamente, incluso en un ritmo aún más rápido. Las contracciones ventriculares no pueden mantener el ritmo de las rápidas contracciones auriculares, lo que provoca un latido del corazón descoordinado. Después de estas contracciones irregulares, es posible que las cámaras no se vacíen por completo. Cuando la sangre se acumula en las aurículas, podría formarse coágulos. Un
coágulo puede desprenderse del corazón y viajar a través de su cuello y cerebro, causando un derrame cerebral. La acumulación de sangre en los ventrículos impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos del cuerpo. Si constantemente su corazón no puede bombardear la sangre suficiente para satisfacer las necesidades de su cuerpo, entonces usted puede desarrollar una insuficiencia cardíaca. Su médico puede tratar su fibrilación auricular con medicamentos antiarrítmicos. Los medicamentos antiarrítmicos controlan las señales eléctricas enviadas a sus aurículas que ayudan a que su corazón lata a un ritmo regular. Después del tratamiento, es posible que su corazón todavía lata muy rápido. En este caso, su médico podría darle medicamentos beta bloqueadores para que su frecuencia cardíaca disminuya y sea normal. Además, el médico puede recomendar procedimientos que restauren el ritmo y la frecuencia normal del corazón, tales como la cardioversión, la ablación o colocación de marcapasos. En la cardioversión eléctrica, su médico administrará una descarga a su corazón a fin de iniciar un ritmo cardíaco. Durante la ablación, el cirujano utilizará energía de radiofrecuencia para destruir el tejido cardíaco que genera las señales eléctricas anormales. En la colocación de marcapasos, el cirujano implantará un pequeño dispositivo debajo de la piel cerca de su corazón para regular su ritmo cardíaco. Bueno, permítanme un segundito. Permítanme un segundito para ponerles arreglos. Y ya con el video largo que vieron, quedan ustedes en capacidad de contestar el trabajo que les voy a dejar para este fin de semana y que entra en el parcial. ¿Dónde está? Arritmias. Bueno, vamos a ver este video. Se compone de electrocardiograma también, entonces para que podamos ir identificando los ritmos. Las cardíacas. Este se lo quiero dedicar especialmente a mi amiga Stephanie Sarmiento y a todos sus amigos de quinto semestre de la UCEBA en Tuluá Valle. Muchachos, gracias por apoyarme y espero que este video les sirva porque este se lo dedico especialmente a todos ustedes. Así que vamos con el video. Primero recordemos cómo es el ritmo sinusal. Cumple tres criterios: que las ondas P tengan morfología normal, sean positivas en 2, 3 ABF y en las precordiales y negativas en ABR. Que la frecuencia normal sea de 60 a 100 con regularidad auriculoventricular y que todo QRS debe estar precedido por una onda P. Eso es ritmo sinusal. Ahora, la arritmia o arritmias son
las alteraciones de este ritmo sinusal. Las podemos clasificar como las arritmias sinusales, que entre comillas serían como que las más normales, las bradiarritmias o arritmias lentas, las taquiarritmias o arritmias rápidas, y las otras como extrasístole o latidos de escape. Bien, entonces en las arritmias sinusales tenemos variantes como la taquicardia sinusal, es decir, los criterios anteriormente mencionados se respetan y si no hay ninguna alteración, solo vemos que hay taquicardia. Y por ejemplo aquí la frecuencia cardíaca es 300 y 150, es 150, pero no esto está normal. Esto puede ocurrir cuando te vas corriendo, puede ser fisiológico, ¿no? Igual la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, miren, aquí está en 50 la frecuencia cardíaca. Es menos de 60, pero respeta el resto, así que es bradicardia sinusal. Ahora, la arritmia sinusal es la variación que tiene la frecuencia cardíaca con la inspiración y la expiración. Y si no me creen, agarren mi fonendoscopio, escuchen su corazón y vean cómo mientras ustedes toman aire, el corazón se hace más rápido. Y cuando ustedes botan aire, el corazón se hace más lento. Eso se llama arritmia sinusal y es completamente fisiológico. Ahora, vamos con las bradiarritmias. Aquí vamos a hablar de los bloqueos. El bloqueo auriculoventricular de primero, de segundo grado con sus variantes MOVITS 1 y MOVITS 2, o Wenckebach, como se llama esta, y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Los bloqueos de rama no los incluyo en este video porque no son alteraciones del ritmo, sino de la morfología del complejo QRS. Eso lo veremos en otro video. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de primer grado solamente es el alargamiento del PR, del intervalo PR. Es decir, el PR se medía desde inicio de P hasta final, inicio de P hasta inicio de QRS. Tiene, los valores normales son de 0,12 a 0,2 segundos. Y si pasa de 0,2 segundos, es decir, el cuadrado grande, ya es bloqueo de primer grado. Por ejemplo, aquí, mira, la P comienza aquí, el QRS comienza aquí, y esto ya supera el cuadrado grande. Esto ya es bloqueo de primer grado. Así de fácil. El bloqueo de segundo grado, les voy a poner un ejemplo. El segundo grado se divide en MOVITS 2 y MOVITS 3, pero vamos a hacer una pequeña historia, ¿ya? La relación de QRS es una relación de pareja, donde la P y QRS es estable, entonces los dos se aman, se quieren mucho, los dos son estudiantes de medicina, pero llegará el momento en que los dos lleguen a la rural y tengan que separarse, pues cada uno se va por su lado y MOVITS 1. Ellos se van a ir separando, van a dejar de llamarse, van a dejar de escribirse y de repente, adiós, se acabó su relación. Ese es el MOVITS 1. El MOVITS 2 es que ellos son amigos, sí continuaron llamándose, escribiéndose, nunca se separaron. Pero de repente, el día menos pensado, Carlos se fue con la enfermera y chao relación, adiós. Ese es el MOVITS 2. Y vamos a verlos cómo serían en el trazo. Entonces, el MOVITS 1, véanlo, el QRS están unidos, pero aquí se separaron un poquito, se fueron separando más y de repente, chao Carlos, o sea, chao QRS, se fue. Esta es MOVITS 1, ¿sí ven? Se van separando hasta que desaparece. El MOVITS 2 es, iban juntos, juntitos, así todo bien, y de repente Carlos se fue con la enfermera y desapareció. Y si ven, no hay interacciones de P, entre P y QRS, o sea, desapareció de golpe. Esto es importante porque el bloqueo MOVITS 2 y el aurículo ventricular de tercer grado requieren marcapasos. Estos son los más peligrosos porque son los más susceptibles en general después las consecuencias, como sincopedismo, insuficiencia cardíaca, todo eso. ¿Hasta ahí han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Queda claro entonces el bloqueo de primer grado, ¿sí? Intervalo PR, es decir, señora. PR se medía de Listo. Entonces, cuando uno habla del bloqueo de primer grado, ¿qué es lo que se está bloqueando? En la anatomía que ya vimos. Profe, la despolarización ventricular. ¿Qué es lo que está dando el bloqueo? La prolongación del PR, ¿cierto?
Y el P Sí, pero- corresponde a la aurícula y R casi al auriculoventricular, ¿cierto? Al nodo auriculoventricular. ¿Cierto? Entonces, el bloqueo, ¿en qué segmento se va a encontrar del sistema de conducción? En la unión, profe. Exactamente. Entonces, se va prolongando. Miren, es mayor de 0.12 hasta 0.2, que es el valor normal. Se prolonga y por eso era tan importante saber contar todos esos cuadritos. Entonces, si este es el nodo sinusal, por aquí tengo nodo sinusal, a nodo auriculoventricular y haz de His, entonces probablemente mi lesión la voy a encontrar aquí en el haz de His. Desde inicio de P hasta final, perdón, inicio de P hasta inicio de QRS. Bueno, esta analogía no me gusta mucho, pero bueno. La relación Entonces, el AB de segundo grado, auriculoventricular, entre las aurículas y los ventrículos, hay de primer grado, segundo grado y tercer grado. Segundo grado, entonces se subdivide en MOVITS 1 y MOVITS 2. P y QRS es una relación de pareja, donde la P se llama Nicky y QRS se llama Carlos, y entonces los dos se aman, se quieren mucho, los dos son estudiantes de medicina, pero llegará el momento en que los dos lleguen a la rural y tengan que separarse, pues cada uno se va por su lado y MOVITS 1, ellos se van a ir separando, van a dejar de llamarse, van a dejar de escribirse y de repente, adiós, se acabó su relación, ese es MOVITS 1. El MOVITS 2 es que ellos en cambio sí continuaron llamándose, escribiéndose, nunca se separaron, pero de repente el día menos pensado Carlos se fue con la enfermera y chao relación, adiós, ese es el MOVITS 2 y vamos a ver cómo seguían en el trazo. Entonces, el MOVITS 1, véanlo, P y QRS están unidos, pero aquí se separaron un poquito. Aquí está el valor normal, 0.12 a 0.20. En el siguiente complejo se va a ir alargando progresivamente, y cuando ya ustedes se dan cuenta, este ejemplo es al cuarto, puede ser al tercero, puede ser al quinto, ven que la P no conduce más, es decir, se quedó sin el complejo QRS. Entonces es ahí, según esta analogía, que Carlos se fue con otra persona y dejó a Nicky solito, para luego volver a empezar con un complejo, con una secuencia completamente normal, P, QRS, pero en este electrocardiograma es importante tener el D2 largo, porque es allí donde nosotros vamos a ver esta secuencia de eventos. Si, por ejemplo, los electros que hemos visto que tenemos solamente 3, pues podemos observar esto y decimos, uy, se está prolongando, pero me falta la cuarta en este caso para ver que no se conduce finalmente. Mientras que en el MOVITS 2, que es más peligroso porque es un paciente que puede necesitar de manera prácticamente inmediata la colocación de un marcapaso, entonces aquí todo está bien, ¿cierto? Vemos que el intervalo PR es constante, 0.12, 0.20, y de repente faltó el QRS. ¿Dónde está el QRS? No sabemos, falta. Constante, y otra P que se quedó sueltita. ¿Listo? Todos se ponen separando más y de repente, chao, peligrosos, porque son los más, no hay QRS, si el QRS está puesto donde se le dé la gana, y del trazo. P, cardíaca, todo eso. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es que P y QRS estén cada uno, hagan lo que se le dé la gana. O sea, esa es la mnemotecnia. Y quiero que vean aquí el trazo. P, como ven, respeta una ritmicidad, o sea, P sigue un compás. Es importante que cuando ustedes evalúen particularmente este bloqueo de tercer grado o este electro, lo hagan de esta secuencia, de esta manera, buscando siempre la onda P, ¿sí? Porque miran ustedes que ella está rítmica regular, ¿sí? Ella está mandando el impulso, y si miramos cada cuantos cuadros es más o menos rítmico, ¿cierto? Aquí pues varía un poquito, lo puede ser por la respiración. Es lo primero que ustedes tienen que buscar. Pero después de P no hay QRS, si el QRS está puesto donde se le dé la gana, ¿sí ven? O sea, hace lo que quiera. Listo, entonces una vez identificaron las P's, empiezan a buscar el QRS. Entonces aquí yo diría que puede ser un complejo casi normal, aquí casi normal, aquí casi normal, y eso podría llegar a confundirlos con el MOVITS 2,
donde súbitamente ven ustedes que me falta el complejo QRS. ¿Ok? Entonces, las mediciones tienen que ser precisas para que puedan ustedes determinar si corresponde a un complejo normal o no. Eso es lo que es peligrosísimo. Y la otra cosa que también es importante, miren ustedes la distancia. En un bloqueo de tercer grado, la frecuencia cardíaca es de 40 a 37 latidos por minuto, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Ok? Sí, porque entonces, miren, disminuye bastante. Las taquiarritmias, en cambio, son las arritmias rápidas. Aquí podemos tener los trastornos de la aurícula, las taquiarritmias del ventrículo, y aquí les puse un cuadrito como que para que recuerden o se aprendan más o menos que hay 4 arritmias que son letales, son estas 4 que están acá. Letales quiere decir que son las que matan. 2 de ellas son chocables, que son tratamiento que puedes tratarlas con electricidad, y las otras no. Las que son chocables son la fibrilación ventricular, la típica que ves en las películas, y la taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, las no chocables, las que no debes por nada meter electricidad, son la asistolia. Si no saben qué es asistolia, es cuando el trazo se queda así. O sea, que ya no hay actividad cardíaca eléctrica, eso es asistolia. Ahí no debes meter, a diferencia como ves en las películas, no, aquí no haces eso. Y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en las alteraciones de la aurícula, miren esto. Entre latido y latido, o sea, durante la diástole normalmente tendríamos que tener una línea, ¿verdad? Una línea que separa latido y latido. Pero no, estamos viendo un montón de alitas chiquitas, de ondas F se llaman. Las ondas chiquitas de baja amplitud F corresponden a fibrilación auricular. La fibrilación auricular no compromete mucho la función cardíaca, pero el problema es que si el aurículo está fibrilando, la sangre se aposa y genera trombos, y estos trombos pueden llegar al cerebro, pueden llegar al mismo corazón y son letales. Por esta fibrilación auricular, así parezca pendeja, es muy, pero muy peligrosa, ¿sí? Otra alteración de la aurícula es el flúter. El flúter o aleteo auricular es que, miren, aquí las ondas F, como las ven, son más grandes. Parecen como la aleta de un tiburón, por eso es que uno las puede identificar mejor. Las F son como unas ondas, como las olas. Perdón. Pero las F mayúscula, el flúter, se parece como si fuera la aleta de un tiburón. La aurícula está latiendo, pero no sigue esta ritmicidad. También es un problema. Este patrón electrocardiográfico se conoce como los dientes de sierra, como lo ven. Pues no es una fibrilación chiquita, sino son aleteos. O sea, es como que sí se está contrayendo. En cambio, en lo que se refiere a ventrículo, el ventrículo, a medida que sube su frecuencia cardíaca, se comienza a descontrolar. O sea, esto se va a descontrolar. Entonces, sube de 150 o 150, tenemos una taquicardia paroxística. Luego, cuando ya no puede mantener la morfología normal de sus latidos, se convierte en aleteo, más o menos como lo que vimos con la aurícula, pero más amplio. Y cuando ya es demasiado alta este descontrol del ventrículo, entra en fibrilación. Fibrilación es que el corazón comienza a temblar, o sea, el corazón ya no produce ninguna contracción efectiva, entonces no manda sangre, tú te desmayas y el corazón no manda sangre a sí mismo, entonces esto también se va a entrar en isquemia y te va a causar la muerte. Pues miren, en estos gráficos que les traje aquí, vean lo que les he traído. Esto de aquí es una taquicardia ventricular monomórfica. Pues, miren, es ventricular, porque se está generando eso en el ventrículo, ¿sí? O sea, aquí no tenemos la presencia de la onda P, eso está, digamos, oculto, está inmerso en cada uno de estos complejos. Que se llama monomórfica porque, si ustedes notan, tiene todas exactamente, bueno, de una manera muy similar, la misma forma, por eso es monomórfica. Y las otras que pueden tener una morfología diferente, cambiar, son las que se llaman polimórficas. ¿Esto qué es? Es una taquicardia franca, o sea, ya no vemos diástole, ya no vemos la actividad de aurículas porque la frecuencia cardíaca está rapidísima, pero sigue un patrón, ¿sí ven? Sigue un patrón. Esta es la taquicardia ventricular monomórfica.
Esta de abajo es la polimórfica, porque ven que cambia la forma. Es decir, aquí es amplia, aquí es disminuida, aquí es amplia, disminuida. Esto de acá se llama, este fenómeno se llama torsade de points, es decir, torsión de puntas. Esto de acá es muy, muy peligroso. Esto es un paso de entrar en par. Así que esto tengan muy presente la torsión de puntas. Ahora, aquí igualmente les traje este es el aleteo ventricular, ¿sí? Este es el flúter ventricular. Esto ya es que el corazón está con una frecuencia cardíaca rapidísima, o sea, está ta. Entonces no hay tiempo suficiente para que haya diástole y cada contracción es menos eficaz, o sea, manda menos sangre y el corazón les va a entrar rápidamente en paro. Ahora, pónganle mucha atención a esta parte de acá. La fibrilación ventricular es cuando ustedes ven en el gráfico un descontrol, o sea, ya no hay nada, o sea, ondas así a lo loco. O sea, ¿por qué? Porque muchas fibras se están contrayendo al mismo tiempo y no hacen una contracción efectiva uniforme, sino todo el mundo está ahí, todas las células están ahí en desorden. Y entonces esta es la fibrilación ventricular gruesa porque todavía tiene fuerza el corazón. Entonces, tiene fuerza, pero la va perdiendo. Y a medida que la va perdiendo, se va haciendo más débil, el corazón comienza a morirse y entra en fibrilación ventricular fina, que es esto de aquí. Esto es que el corazón ya está con lo último, ya se está muriendo, ya no puede más. Y de repente, asistolia. Asistolia es la línea. O sea, que ya no hay registro electrocardiográfico. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, fibrilación ventricular gruesa, luego la fina y luego la asistolia. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? En la asistolia, como no es chocable, tenemos que hacer el RCP y esperar que haciendo el RCP el corazón mande un poquito de sangre hacia la aorta y con esto, así mismo, para alimentarse, tratar de revivir y entrar en fibrilación fina y luego tratar de entrar en fibrilación gruesa y normalizarse. Cuando ya está en fibrilación, ahí puedes chocar y salvarle la vida a tu paciente. ¿Se entiende? Así que, muchachos, esto ha sido todo. Estas son las más importantes de las arritmias. Espero que les haya servido y mucha suerte en sus estudios. Bueno, y lo mismo les digo yo, mucha suerte en sus estudios. Jueves y viernes, entonces van a desarrollar el taller que va a ser incluido en el examen de la próxima semana. No nos vamos a ver en clase, sino van a tener el tiempo, como les había dicho, para estudiar y para desarrollar este taller. Y el parcial, entonces, lo definimos la otra semana. Estamos tentativamente dejándolo para el viernes por el día sábado de la compañera. Y creo que sería eso. Espero les haya servido de mucho estos videos y no creo que sea nada más. Nos vemos entonces. Feliz tarde. Gracias, profe. Vale, muchas gracias. Feliz tarde.